Mi nombre es Andrea Polanco, matrícula 180344, y mis compañeros y yo les estaremos hablando un poco sobre la Ley 4520 de Garantías Mobiliarias. Esta ley tiene como finalidad establecer una normativa que fomente el uso de garantías mobiliarias como una herramienta de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. En el artículo 2 podemos ver que esta ley establece que se rige en todo el territorio nacional y su aplicación regula el acceso a los créditos y a los valores e instrumentos financieros regulados en la Ley del Mercado de Valores, siempre y cuando no intervenga o se emita una normativa o regulación especial para la constitución de garantía y ejecución de estos en el marco de la ley. Sin embargo, también esta ley aclara que los bienes muebles en los cuales la ley no es aplicable es en los casos de aeronaves, buques o bienes que son objetos de hipoteca. Ahora, en cuanto al carácter unitario del régimen de garantías mobiliarias, se entiende como garantía mobiliaria como todos los derechos preferentes constituidos sobre inmuebles, así como la prenda universal, la cesión de derechos de garantía, la prenda desapoderada y la prenda sin desapoderamiento, u otro comprendido bajo el concepto unitario de garantía mobiliaria, aplicando las normas generales de estas. También es muy importante mencionar que estas garantías se pueden constituir sobre todo tipo de bienes muebles, tangibles e intangibles, ya sea también presentes o futuros, y en general sobre cualquier bien o derecho que tenga valor pecuniario capaz de garantizar el cumplimiento de obligaciones. También comprenden derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, cesión de cuentas por cobrar y derechos de crédito, y entre otros. La Ley 4520 se puede constituir de tres maneras diferentes, las cuales son: la primera es que se puede constituir por acuerdo entre las partes en un pacto o contrato; la segunda es que se puede constituir mediante disposición de la ley; y por último también se puede constituir por disposición judicial. Es importante resaltar que cuando la garantía inmobiliaria está constituida, esta otorga al acreedor garantizado los créditos inherentes al derecho real preferente de la garantía. Por último, la garantía mobiliaria no requiere de formalidades cuando se constituye, ya que se puede documentar en escritura pública, documento privado, con o sin firmas legalizadas, o documento electrónico con o sin firma digital, con tal que se preserve su contenido de manera reproducible o de manera escrita que conste la voluntad de las partes, lo cual es lo más importante. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Carla del Rosario, matrícula 20164, y a mí me corresponde abordar un poquito o decir más o menos de qué trata el título 2 de la Ley 45-20 sobre la publicidad de las garantías mobiliarias. Este título realmente se basa en hablar sobre la publicidad de las garantías, como mencioné anteriormente. Si se trata de garantías mobiliarias sin posesión, se les dará publicidad por medio de su inscripción en el sistema electrónico de garantías mobiliarias. Si se trata de garantías mobiliarias con posesión, salvo que las partes acuerden que la publicidad se logra por la inscripción electrónica en el sistema electrónico, valga la redundancia, de garantías mobiliarias, serán oponibles frente a terceros por la entrega de los bienes en garantía al acreedor garantizado o a un tercero designado por este, quien tendrá la posesión o el control de los mismos. La garantía mobiliaria prioritaria adquiere la publicidad con la inscripción de esta mediante un formulario respectivo en el sistema electrónico de garantías mobiliarias. En ese formulario se va a hacer referencia al carácter prioritario de la garantía, por la que el acreedor, a través de ella, va a garantizar o se garantiza que él goza de prioridad sobre los bienes que él está financiando, los que se van a poder describir de acuerdo con su naturaleza, por categoría y sin la necesidad de la descripción, que en tanto queden, con tal de que queden diferenciados de otros bienes anteriormente grabados. Las disposiciones de esta ley referentes a las garantías mobiliarias sobre cuentas por cobrar o derechos de crédito se aplican a toda cesión de dichas cuentas por cobrar o de derechos de crédito, sea que se trate de una cesión de garantía, de una cesión de pago, cesión en venta, etc. El deudor del crédito en garantía podrá oponer cualquier derecho de compensación en contra del acreedor garantizado, siempre que dicho deudor esté legitimado para emplear este al momento en que le fue comunicada la cesión.
El obligado solamente va a poder negarse a cumplir en ese beneficio del acreedor garantizado si por la naturaleza de obligación no dineraria la misma solo puede ejecutarse a favor del deudor garante. Si los bienes o las mercaderías representadas por un título representativo se encuentran en posesión de un tercero depositario o de un almacén fiscal, este va a tener que comunicarse al depositario o al almacén fiscal o general del depósito de la constitución de la garantía. La Dirección General de Impuestos Internos publicará en su página electrónica una advertencia en la que se hará saber que todos los gravámenes que afecten todos los bienes muebles y derechos inscritos en esa dirección se van a inscribir y se van a publicitar en el sistema electrónico de garantías mobiliarias. Salvo que se hubiese informado al acreedor garantizado al momento de la constitución de la garantía sobre el título de la existencia de la garantía sobre los bienes en forma documental y con fecha cierta, o si tal circunstancia constatará en el propio título. Muchas gracias. Mi nombre es Ramón Geo, matrícula 190961, y yo les voy a hablar sobre lo que es la Ley 45-20 y su título número 3. En este apartado de la ley nos encontramos con que las garantías mobiliarias pueden constituirse según esta misma, o sea, según la ley, primero, por acuerdo entre las partes o un pacto o un contrato; segundo, por disposición de la ley; o tercero, por disposición judicial. La garantía mobiliaria, según la ley, puede constituirse sobre los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual: derecho al pago de dinero en virtud de depósitos y líneas de crédito, en cuotas y partes de interés, o participaciones representativas del capital, tanto en sociedades civiles o mercantiles. De esta misma manera, según la ley, se puede constituir garantía mobiliaria sobre los bienes y derechos futuros. Dice la ley que una vez estos han sido constituidos, después de que la garantía mobiliaria ha sido constituida, esta misma le otorga al acreedor garantizado los derechos inherentes al derecho real preferente de garantía. Otra cosa que me pareció interesante de la ley y de este apartado es que dice que las personas físicas, jurídicas o que tienen un patrimonio autónomo que ejercen un legítimo derecho de posesión sobre los bienes sujetos a inscripción en un registro especial pueden constituir garantía mobiliaria sobre dichos bienes, pero tiene que ser al momento de la constitución en que estos aparezcan como titulares de estos en el registro especial, si no, no es posible. Y por último, me gustaría añadir a la exposición que, según la ley, la garantía mobiliaria no requiere de formalidades para su constitución. Dígase que puede documentarse en escritura pública, también puede documentarse en documento privado, puede ser con o sin firma legalizada, en documento electrónico, dígase mail, o sin firma digital. Todo esto mientras preserve su contenido en forma reproducible, o mejor dicho, en cualquier forma escrita que deje constancia de la voluntad de las partes en constituir. Hola, mi nombre es José Juan Canela, matrícula 190331. Yo le estaré hablando acerca del cuarto capítulo de la Ley de Garantías Mobiliarias. Es muy interesante, ya que este nos introduce oficialmente la responsabilidad que recae sobre la figura del deudor y el acreedor dentro de sus limitaciones, así como nos delimita el requerimiento para la transformación de la propia garantía. Sobre los derechos y obligaciones del deudor garante se observa lo siguiente: el derecho a usar y disponer de los bienes en garantías y bienes muebles derivados; la obligación de preservar y conservar cuando por su naturaleza no se pueda disponer; derecho a alterar o constituir algún tipo de garantía mobiliaria; la obligación de efectuar los cobros en relación a los bienes dados en garantías y o derivados; la obligación de contratar un seguro apropiado y adecuado en cuanto al marco del bien puesto en garantía, que cubra pérdida o daño de los bienes. Luego podemos observar los derechos y las obligaciones al acreedor garantizado con posesión. Se observa también lo siguiente: la obligación de ejercer el cuidado razonable del bien en custodia; la obligación de mantener la identificabilidad de los bienes; el derecho de cobrar gastos producto de la preservación del deudor; y, por último, limitar el uso de los bienes en garantía a aquello dispuesto ante el propio contrato,
Finalmente, sobre el derecho y obligaciones están las que recaen sobre el deudor con las cosas pagadas, solicitar la devolución o el cese de control de los bienes puestos en garantía, acceso al formulario electrónico de cancelación de la garantía mobiliaria. En cuanto a la transformación de la garantía, ya para poder concluir, entiendo que las garantías posesorias podrán ser convertidas en garantías mobiliarias sin posesión, aún manteniendo el derecho en prelación. Cuando esta conversión se le otorga a la publicidad que manda la ley, inscribiendo esta alteración en el sistema electrónico de garantías mobiliarias. Hola, mi nombre es Laura Barceló, mi matrícula es la 191029 y les voy a hablar un poco sobre el título quinto de la Ley 4520, el cual trata sobre la ejecución de las garantías mobiliarias. Este título dispone que las garantías mobiliarias pueden ser ejecutadas por cualquier tipo de acreedor garantizado, el cual tiene un derecho preferente que prescribe a los 5 años contados desde el momento en que tiene la posibilidad de ejecutar el cobro de su crédito. Para poder ejecutar una garantía mobiliaria, el acreedor garantizado debe inscribir un formulario de ejecución de la garantía en cuestión ante el sistema electrónico de garantías mobiliarias. Este formulario debe ser inscrito en el mismo asiento electrónico en el que fue inscrito la garantía mobiliaria de la cual se trate. La inscripción del formulario de ejecución va a resultar en una certificación electrónica que junto al contrato o al pacto donde se constituye la garantía mobiliaria van a servir como título ejecutorio para todo el proceso. Además de la certificación electrónica, el sistema, una vez se realice la inscripción de la ejecución de la garantía de la cual se trate, va a realizar un aviso de dicha inscripción mediante una comunicación a todos los correos electrónicos vinculados o que aparezcan en el formulario de inscripción de ejecución y en el expediente digital de la garantía mobiliaria que se vaya a ejecutar. Este aviso tiene como fin avisarle o advertirle al deudor garante que a partir del momento en que se realice el aviso, valga la redundancia, no puede disponer de los bienes dados en garantía de forma libre. Según el artículo 87 de la Ley 4520, las partes pueden pactar e instituir que el proceso de ejecución de la garantía mobiliaria en cuestión sea de naturaleza judicial o sea de naturaleza extrajudicial. Además del tipo de ejecución, las partes también pueden instituir un procedimiento especial de incautación. Este procedimiento le va a permitir al acreedor garantizado a tomar posesión de los bienes dados en garantía en manos de quien se encuentren e iniciar el proceso de venta de forma directa o de subasta de forma directa a fines de poder cobrar su crédito. En el caso de que el procedimiento especial de incautación no haya sido pactado entre las partes, el acreedor garantizado tiene la facultad para solicitar al juez de paz correspondiente al domicilio del deudor para que en un plazo no menor de 8 días calendario emita o dicte un auto de incautación o por el contrario cualquier otra medida precautoria para evitar que se frustren los derechos del acreedor garantizado. El auto va a ordenar la entrega de los bienes dados en garantía y va a designar un depositario judicial. A pesar de que la incautación o cualquier otra medida precautoria que sea dictada por el juez es dictada sin el conocimiento del deudor garante, este tiene 3 días calendarios a partir de la ejecución de la medida para objetar la misma. Mediante citación por ante el mismo juez que dictó la medida que está siendo objetada. Este juez tiene un plazo de 5 días calendarios siguientes a la presentación de la objeción para resolver la misma. Y la resolución que el juez emita
resolviendo la objeción presentada por el deudor garante, no es susceptible de ningún tipo de recurso. El capítulo 2 del título 5 de la Ley 4520 establece la ejecución por medio de procedimiento de subasta, venta directa o adjudicación en pago sin intervención judicial. Este es uno de los procedimientos especiales abreviados que instituye la ley y que, como lo dice su nombre, es llevado a cabo sin intervención judicial. Este procedimiento especial es realizado por un ejecutor, el cual puede ser designado por las partes, y el ejecutor siempre deberá ser un notario público, un ventudero público o un fiduciario. Además de las funciones que vamos a ver más adelante, el ejecutor también debe documentar y almacenar, sea de forma física o digital, el expediente correspondiente a la ejecución que esté llevando a cabo. El procedimiento especial abreviado de ejecución por medio de subasta, venta directa o adjudicación en pago sin intervención judicial inicia con la entrega de la solicitud de ejecución de garantía y el título ejecutorio al ejecutor por parte del acreedor garantizado. Esta solicitud de ejecución no debe cumplir ningún requerimiento especial ni debe ser llevado a cabo por medio de abogado. El único requerimiento que la ley establece es que sea realizado por medio de forma escrita. Una vez el ejecutor reciba la solicitud por parte del acreedor, debe requerirle al deudor garante el pago de las sumas adeudadas dentro de un plazo de 3 días francos. Si dentro de este plazo el deudor no cumple con la obligación, entonces el ejecutor va a ordenar la venta directa, adjudicación en pago o subasta según haya sido pactado por las partes. Una vez se vence el plazo de los 3 días francos, sin que el deudor realice el pago de su obligación, el ejecutor puede ordenar mediante resolución la venta directa, subasta o adjudicación en pago según haya sido pactado por las partes. Al momento de el ejecutor emitir esta resolución, le debe otorgar al deudor o cualquier tercero interesado el derecho de cancelar las sumas adeudadas y los gastos generados por el proceso antes de que se lleve a cabo la ejecución. El monto base de la subasta o la venta directa también deberá ser pactado en el contrato y en caso de que no se haya pactado, la forma de establecer la misma podrá ser pactado en el contrato y si no, se deberá llevar o realizar de acuerdo a lo establecido en la ley, que se tomará en cuenta, en primer lugar, el valor del mercado de los bienes dados en garantía, en segundo lugar, el valor fiscal de los mismos y en tercer lugar, su valor nominal. El ejecutor va a ordenar mínimo una subasta y va a publicar su celebración en un periódico de circulación nacional con mínimo 3 días calendario de antelación a la fecha de la misma. En caso de que se vayan a realizar más de una subasta, todas se pueden contener en la misma publicación del periódico, pero se van a celebrar con mínimo un día calendario entre cada una. En caso de ausencia de postores o licitadores, los bienes ejecutados serán adjudicados al ejecutante o al acreedor garantizado por el monto base de la subasta. En el caso de que este monto sea inferior al monto adeudado, el ejecutor emitirá una certificación que indique que la ejecución de la garantía se ha hecho de forma extrajudicial, indicando el procedimiento específico que se llevó a cabo, así como indicando que el monto que se adjudicó fue inferior al monto adeudado y esta certificación va a servirle como título ejecutorio al ejecutante, el cual podrá proceder a embargar los bienes del deudor en base a este monto que todavía se le adeuda. En caso de presentación o asistencia de postores o licitadores, se le adjudicará el bien ejecutado al mejor postor siempre que se cubra el monto adeudado. En el caso de que haya un remanente entre el monto por el cual se adjudicó el bien y el monto adeudado, esa diferencia se va a ser devuelta al deudor garante.
Si los bienes objeto de garantía se encuentran inscritos en algún registro especial, el adjudicatario va a poder solicitar la inscripción de dicho bien a su favor, presentando la documentación o la certificación emitida por el ejecutor donde indique el procedimiento que se llevó a cabo y donde indique que el bien en cuestión fue adjudicado en su favor sin necesidad de acudir a ningún tribunal para avalar esta certificación o esa documentación y sin necesidad de ningún tipo de autorización judicial al efecto. Buenas tardes, mi nombre es Filipe Italiano y les voy a hablar sobre las disposiciones especiales de los procesos de ejecución. Para el proceso de ejecución de las garantías mobiliarias podrán optar cualesquiera tipos de acreedores garantizados, incluyendo entidades de intermediación financiera, nacionales o extranjeras, personas físicas o patrimonios autónomos a través de sus fiduciarios, o cualquiera que tenga la calidad de acreedor. Desde el momento de constituirse la garantía mobiliaria, tanto el acreedor garantizado y el deudor garante podrán en cualquier momento, antes o durante los procedimientos de subasta pública, venta o adjudicación ante los órganos judiciales, en tanto no se haya entregado los bienes al acreedor o a un adjudicatario, acordar un procediendo de ejecución sin intervención judicial. El contrato o pacto en que consta la constitución de la garantía mobiliaria y la certificación electrónica que genera el SEGM, en conjunto poseen fuerza ejecutoria y carácter de título ejecutorio. Ante cualquier controversia que se suscite respecto a la constitución de la garantía mobiliaria, quedan abiertas tanto de las vías judiciales ordinarias como los medios alternativos de solución de conflictos contenidos en nuestra legislación. Los procesos de ejecución terminarán en cualquier momento y siempre que sea antes de que el acreedor garantizado disponga de los bienes en garantía. Si el deudor garante u otra persona interesada paga el monto total adeudado al acreedor garantizado, así como los gastos incurridos por el acreedor garantizado en el proceso de ejecución, incluidos los honorarios profesionales. Si el pago lo realiza un tercero, el mismo se subrogará en todos los derechos, acciones y garantías de la obligación, tal y como se regula en la presente ley. Si el deudor garante y acreedor garantizado llegan a un acuerdo y así se lo manifiestan al juez o al ejecutor, quien resolverá de inmediato de acuerdo con lo que le soliciten. Es preciso destacar que en el proceso de ejecución contenido en esta ley, los jueces podrán aplicar las normas contenidas en la normativa de regulación del organismo judicial en lo que fuere necesario para complementar su actuación, así como las normas del Código de Procedimiento Civil y la legislación mercantil, y cualquier otra que fuera necesaria a efecto de llevar a cabo su función jurisdiccional sin ningún tropiezo. Asimismo, las partes podrán invocar las normas citadas y cualquier otra que fuera necesaria, con el único objeto de complementar el proceso en tanto tales normas. Gracias. Mi nombre es Pedro Alejandro Castro, matrícula 190930, y estaré hablando sobre el título 6 de la Ley 4520. Este artículo responde a la duda de que cualquier controversia que pueda generar malinterpretación o desacuerdo en la interpretación de las partes ante lo establecido en el contrato de garantías y sus derivados, dígase acuerdos que lo modifiquen, acuerdos que liquiden o cancelen, se pueden valer de los medios de solución de controversias que establece la ley dominicana, como el arbitraje comercial y demás, dando a entender que se busca que las partes involucradas lleguen a un acuerdo en el que no quepa la menor duda de que la ley fue aplicada de forma correcta y que se llegó a una decisión unánime sobre el significado adherido a su interpretación.